Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 15 de noviembre del año 2024. Soy Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimados amigos, en este video vamos a hablar sobre las mentiras de Lucina Yadira Rodríguez Martínez, persona que trabaja para la firma MRCI. Bien, estimados amigos, esta persona, como lo he comentado en el video anterior, Lucina Yadira Rodríguez Martínez, me ha denunciado civilmente aquí en el Juzgado Quinto Especializado del Distrito Judicial de Puebla, seguramente por daño moral y reclamándome el pago de alguna indemnización millonaria, ¿verdad? Y bueno, sin duda alguna que esa demanda, que todavía no conozco, pero que en breve conoceré, pues está plagada de falsedades, porque Lucina Yadira, haciéndole honor a la firma de MRCI, pues se conduce con total falsedad. Prácticamente toda la publicidad que dice MRCI y toda la información que dan de sus integrantes es totalmente falsa, y cada uno de ellos se conduce también con falsedad. Entonces, Lucina Yadira, haciéndole honor a la firma para la cual trabaja, bueno, pues también se conduce con total falsedad. Y en este video vamos a exponer algunas de las mentiras que Lucina Yadira ha expresado en mi perjuicio. ¿Verdad? Yo no hubiera hablado de estas mentiras de Lucina Yadira si ella no me hubiera demandado civilmente, ¿verdad? Bueno, pero ya que ella me demandó civilmente, bueno, pues ahora sí que a quien le dan pan que llore, pues aprovecho ese pretexto o ese motivo para comentar algunas de las mentiras de Lucina Yadira que ha expresado en mi perjuicio durante años, por lo menos desde el año 2019. Bien, vamos a hablar, por ejemplo, de las mentiras que expresó Lucina Yadira el día 21 de marzo de 2019, cuando se llevó a cabo la declaración ministerial de José Antonio Pérez Ramos, con motivo de una denuncia que yo presenté el 10 de septiembre de 2017 ante la entonces Procuraduría Fiscal de la Federación, Procuraduría General de la República, llevándose a cabo esta audiencia el 21 de marzo de 2019, ya en la Fiscalía General de la República. Bien, en esta audiencia, en donde se consignó la declaración ministerial del imputado José Antonio Pérez Ramos, él autorizó como uno de sus defensores precisamente a Lucina Yadira Rodríguez Martínez, quien lo asesoró para todo lo que dijo en esa declaración ministerial. Y además Yadira elaboró la declaración ministerial escrita que en esa fecha presentó también José Antonio Pérez Ramos, centrándome yo únicamente en aquellas mentiras obvias, evidentes, que en esa ocasión, por un lado, José Antonio Pérez Ramos expresó, y tanto verbalmente como por escrito. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en el acta en donde se contiene la declaración ministerial de José Antonio Pérez Ramos, se señala que él manifestó tener como ocupación la de empleado particular. La de empleado particular, ¿verdad? Él es el director general de MRCI, ¿verdad? Sin embargo, al declarar ministerialmente, en lugar de él decir abiertamente su cargo, ¿verdad?, él se ostentó únicamente como empleado particular, y seguramente lo hizo así porque muy probablemente él no está dado de alta ante el SAT
como persona física con actividad empresarial y profesional. Seguramente él no tiene sello digital para expedir comprobantes fiscales digitales por internet. Seguramente él no presenta declaraciones de pagos provisionales y de IVA como persona física con actividad empresarial y profesional. No presenta la declaración anual, no declara ingresos, no paga impuestos como persona física con actividad empresarial y profesional, ¿verdad? No tiene clientes, no cobra honorarios profesionales. Entonces todo eso significa el que él se haya ostentado ante la Fiscalía General de la República el 21 de marzo de 2019 como empleado particular, o sea que tiene patrón José Antonio Pérez Ramos, lo que dijo inducido por su abogada Lucina Yadira. En otra parte de su declaración dice que el suscrito tengo la calidad de doctor al ser galardonado por mi trayectoria profesional y labor social con el título honorífico de doctor honoris causa que me fue otorgado el día 7 de octubre de 2016 de manera conjunta y por unanimidad. Y ahí pone diversas instituciones, entre las cuales encontramos, por ejemplo, la Universidad Latinoamericana de México, que es una de las entidades que le otorgó su doctorado honoris causa. El día de hoy buscamos página web de Universidad Latinoamericana de México. No tiene página web, únicamente tiene una página de Facebook, ¿verdad? Por cierto, sin información, una página de Facebook que no está activa. O sea que una universidad patito fue la que, entre otras entidades, le otorgó su doctorado honoris causa. También buscamos y encontramos a la Fundación Liderazgo Hoy AC, que también suscribió su doctorado honoris causa, ¿verdad? Tampoco tiene página web, únicamente tiene página de Facebook y pues prácticamente no tiene información desde hace años, o sea que estamos en presencia también de otra entidad patito que no funciona. Y finalmente encontramos como otra de las entidades que le firmó el grado de doctor honoris causa a Laica Internacional Juarista AC, ¿verdad? Que tampoco tiene página web, solamente tiene Facebook y no tiene publicaciones recientes. Parece ser que la última publicación que aparece en su Face es 28 de febrero de 2020. O sea, otra institución patito. Esta Laica Internacional Juarista parece ser que fue creada o constituida, o uno de sus fundadores fue el difunto Manuel Jiménez Guzmán, masón. Él en algún video habla de que esta institución laica internacional es una institución masónica, ¿verdad? Lo que corrobora que José Antonio Pérez Ramos efectivamente es masón. Pero tal parece que estas tres instituciones que hemos comentado en este momento, pues únicamente fueron creadas para expedir doctorados honoris causa. Recuerdo que antes de que López Obrador fuera designado candidato oficial de Morena para la presidencia de la República, se empezaron a otorgar infinidad de doctorados, todos los cuales tenían un costo de 35,000, 40,000, variaban, ¿verdad? Y todos esos fondos eran precisamente para apoyar la candidatura de López Obrador, y se ve que muchas entidades que se crearon, ¿verdad? Sabrá Dios si se fundaron legalmente o nada más inventaron sus nombres para otorgar doctorados, ¿verdad? Entonces hay mucho doctor honoris causa que le dieron su doctorado a instituciones como las tres que hemos mencionado en este momento. Recuerden ustedes que nosotros respetamos el derecho de réplica,
Vamos a poner los datos al final del video. O sea, así es que si la Fundación Liderazgo Hoy hace, la Universidad Latinoamericana de México y Like Internacional ahorita quieren hacer uso de ese derecho de réplica, que el artículo primero del artículo 6º Constitución, primer párrafo del artículo 6º Constitucional, les concede, con mucho gusto nosotros se los respetaremos puntualmente, ¿verdad? También aquí se menciona como una de las instituciones que le dio el doctorado a José Antonio Pérez Ramos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Nosotros hemos buscado en Facebook, en páginas web, si hay alguna Comisión Internacional de Derechos Humanos. No encontramos ninguna. De tal suerte que parece que este nombre fue inventado, o a menos que lo hayan escrito incorrectamente, pero Comisión Internacional de Derechos Humanos no existe. También se menciona que ese doctorado se lo dio el Parlamento Ixchel Inda Hani AC. No encontramos ninguna información de este Parlamento. Y también ese doctorado fue firmado por la Confederación para el Desarrollo Humano de la Ciudad de México, ¿verdad? Y esta Confederación para el Desarrollo Humano de la Ciudad de México sí tiene página de Facebook, pero no la tiene activa, ya que no se puede abrir porque supuestamente no se encuentra la dirección. O sea que otra vez tenemos otra. Esas son las clases de instituciones que supuestamente distinguieron a José Antonio Pérez Ramos con el doctorado honoris causa. Dice, tal como se puede apreciar en la copia certificada del título, el cual agrego y ofrezco como dato de prueba relacionado, y que título que nosotros hemos tenido a la vista y tenemos en nuestro poder. Luego agrega que cabe señalar que las personas, Lucina dice, cabe señalar que las personas que son galardonadas con el título honorífico de doctor honoris causa anteponen a su nombre las siglas DR, puesto que el título honorífico de doctor honoris causa recibe el mismo tratamiento y privilegios que aquellos que obtienen su doctorado académico de forma convencional, ¿verdad? Eso es totalmente falso. No hay ningún precepto legal vigente que reglamente la expedición de doctorados honoris causa. Eso es una práctica cotidiana que no está prevista en ley. Y mucho menos existe un precepto legal vigente que establece que el título honorífico de doctor honoris causa da a quien lo recibe el derecho de que se le dé el mismo tratamiento y privilegios que aquellas personas que obtienen el doctorado académico de forma convencional. Eso es totalmente falso, no existe un precepto legal vigente, y aquí ya vamos acumulando las mentiras que dijo Lucina Yadira en este escrito que redactó para José Antonio Pérez Ramos. En otra parte dice que únicamente se menciona que el suscrito José Antonio Pérez Ramos es responsable en la comisión del delito de usurpación de profesiones, que yo digo que José Antonio es responsable en la comisión del delito de usurpación de profesiones al encontrarse así en la publicidad del Magno Congreso Internacional de Fiscalistas efectuada por la revista Defensa Fiscal, ya que el responsable de la publicación antecedió o antepuso mi nombre, seguida de las siglas doctor, circunstancia que resulta insuficiente, máxime que sigue agregando, supuesto que no se acredita con la publicación realizada por la revista Mexicana de Estrategias Fiscales sobre el Magno Congreso Internacional de Fiscalistas, celebrado en los días 18 al 20 de octubre de 2017, en donde el responsable de la edición y publicación de los mismos antepuso a mi nombre, dice José Antonio Pérez Ramos, obviamente escrito por Lucina, las siglas DR o la palabra doctor, toda vez, dice Lucina, que no existe elemento alguno que haga suponer que José Antonio Pérez Ramos hubiera dado instrucciones u ordenara a la empresa en comento
anticipar su nombre, las siglas DR o doctor en las publicaciones y publicidades, ¿verdad? Bueno, aquí nada más queremos comentar que Lucina se conduce con total falsedad, ya que desde hace muchísimos años, mucho antes del 2017, mucho antes, ¿verdad? Forma parte del consejo editorial de la revista Defensa Fiscal, José Antonio Pérez Ramos. Para que no quede duda, vamos a acercar esto, nada más dime que se ve el nombre de... A ver, se verá aquí, esta es la parte que quiero que se vea. Consejo editorial, y ahí que se vea el nombre de José Antonio Pérez Ramos. Vemos cómo José Antonio Pérez Ramos no es ajeno a la revista Defensa Fiscal. José Antonio Pérez Ramos desde hace muchísimos años, y ya lo era en 2017, él es integrante del Consejo Editorial de la revista Defensa Fiscal, y como integrante del Consejo Editorial autoriza lo que debe publicarse y lo que no debe publicarse. De tal suerte que él, como integrante del Consejo Editorial de la revista Defensa Fiscal, autorizó que su nombre se publicara, no en esta ocasión, sino en infinidad de ocasiones, como doctor José Antonio Pérez Ramos. Vean ustedes nada más las mentiras de Lucina Yadira, porque ella fue la que redactó, como defensora de José Antonio Pérez Ramos, este escrito. Muy bien. Luego agrega en otra parte Lucina: máxime que el suscrito en ningún momento se ha atribuido públicamente la profesión de licenciado en Derecho, ni mucho menos ha realizado actos propios de dicha profesión. Aquí Lucina Yadira dice que José Antonio Pérez Ramos nunca se ha ostentado públicamente como licenciado en Derecho, y que José Antonio Pérez Ramos nunca ha realizado actos propios de dicha profesión. Esto es importante que lo recordemos, porque más adelante vamos a ver cómo en la demanda que interpuso en mi contra, que después se desistió, José Antonio Pérez Ramos claramente manifestó que él es experto en cuestiones legales y que ha dado incluso conferencias en materia constitucional. Pero no nos adelantemos. Hablar de cuestiones legales y de la materia constitucional son actos propios de la profesión de licenciado en Derecho. Y aquí Lucina dice que José Antonio Pérez Ramos jamás ha realizado actos propios de la profesión de licenciado en Derecho. La gente de MRCI, en su ignorancia, considera que el único acto propio de la profesión de licenciado en Derecho es litigar ante tribunales, y eso no es cierto. También son actos propios de la profesión de licenciado en Derecho dar cursos en materia jurídica, conferencias en materia jurídica, escribir artículos en materia jurídica, dar clases de derecho, ¿verdad? Dar asesoría legal, ¿verdad? Todo eso es actos propios de una profesión, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me ostento que voy a dar una conferencia sobre el cáncer, ¿verdad? O hago videos para hablar de cómo se debe tratar el cáncer, claro que estoy usurpando la profesión de médico, porque la medicina no es un oficio que cualquier ignorante puede ejercer, y el ejercicio no podemos decir que únicamente la medicina se ejerce cuando consultas o cuando intervienes quirúrgicamente a un paciente. No, la medicina también se ejerce cuando das clases, cuando das conferencias, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro? Bien, estimados amigos. Más adelante sigue diciendo Lucina que el suscrito José Antonio Pérez Ramos en ningún momento me he ostentado públicamente con una profesión que no tengo, por las dos sencillas razones: en ningún momento he ofrecido mis servicios profesionales al público en general. Aquí tenemos dos mentiras de Lucina. Por un lado dice que José Antonio nunca se ha ostentado públicamente con una profesión que no tiene, siendo que yo tengo en mi poder cientos de fotografías y de documentos y de diplomas que otorga José Antonio Pérez Ramos, atribuyéndose el grado de doctor. Como lo vamos a ver más adelante,
José Antonio Pérez Ramos adquirió su cédula profesional de doctor en 2023. Pero él desde hace años, muchos años, más de 10 años, repetidamente se ha ostentado como doctor. Entonces, primera mentira que dice Lucina, que en ningún momento me he ostentado públicamente con una profesión que no tengo, lo que sí ha hecho, porque se ha ostentado como doctor cuando no tenía ni título ni cédula profesional de doctor. Y luego dice, en ningún momento he ofrecido mis servicios profesionales al público en general. Y aquí creo yo que es cierto lo que dice Lucina. José Antonio Pérez Ramos nunca ha ofrecido sus servicios profesionales al público en general como persona física, como profesionista persona física, pues porque parece ser que él no está inscrito en el RFC bajo el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Estará inscrito, parece ser que como empleado, como él lo dijo ante la Fiscalía General de la República el 21 de marzo, que él es empleado de una empresa particular, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a la demanda que presentó en mi contra, de la cual posteriormente se desistió, ¿verdad? Ahí dice que él ha tenido clientes, que ha ganado mucho dinero y que como consecuencia de mis videos sus clientes lo abandonaron, ya nadie quiso ser su cliente y sus ingresos se disminuyeron en un 50%, que lo dice la misma Yadira. Por fin, ¿quién le entiende? Aquí nunca ha ofrecido sus servicios y de pronto en el otro, cuando él ofrecía sus servicios, nadie lo quería ya contratar. Si ven las mentiras, de veras que el mentiroso debe tener buena memoria y para ser mentiroso hay que ser muy inteligente, porque si no, ocurre lo que aquí estamos viendo, de que sus mentiras fácilmente se descubren y se demuestran, ¿verdad? Aquí sigue agregando Lucina, el suscrito sí es doctor, y no precisamente doctor en derecho, como lo afirma dolosamente el denunciante, sino que tengo la calidad de doctor al ser galardonado con el reconocimiento público de doctor honoris causa, mención honorífica que me confiere el derecho para ostentarme como tal y poder anteponerle a mi nombre las siglas DR. Otra vez repetimos que no hay un solo precepto legal vigente que disponga este absurdo, ¿sí? Entonces, pues, otra mentira más. Como quiera, Lucina, tienes el derecho de réplica por si quieres demostrar que estoy equivocado, ¿verdad? Bien, dice Lucina Yadira en otro párrafo, el suscrito José Antonio Pérez Ramos en ningún momento ha asentado hechos falsos en documento alguno, pues yo tengo infinidad de documentos en los que con anterioridad al año 2023 José Antonio Pérez Ramos se ostentó como doctor. Hay quienes son, siendo doctores honoris causa, cuando se ostentan con ese doctorado ponen DHC, que son las siglas de doctor honoris causa. José Antonio Pérez Ramos nunca puso DHC, siempre puso doctor, ¿verdad? Dando a entender, engañando al público en general, con la mentira de que él era doctor. Doctorado que adquirió hasta el año 2023. Bien, muy bien. Ahora vamos a ver la denuncia que formuló José Antonio Pérez Ramos en mi contra. Quiero comentar que esta denuncia me la entregó el licenciado Francisco Vázquez Carballo cuando me enteró de que había presentado José Antonio Pérez Ramos esta denuncia y que después se había desistido. Y quiero comentar que me la entregó porque en esa ocasión Francisco Vázquez Carballo me comentó que José Antonio Pérez Ramos quería ya finiquitar este asunto, que no le veía futuro a sus demandas y que por lo tanto quería que nos desistiéramos ambos de la demanda, y como muestra de buena fe me entregó la demanda de la cual ya se había desistido para que yo viera que la intención de llegar a un arreglo pues era en serio, ¿verdad? Desde luego que yo no acepté ese arreglo, ¿verdad? Porque no voy a hacer convenios ni arreglos con alguien que con falsedades está manchando mi buen nombre
que siempre he cuidado, porque yo estoy consciente de que lo único que le voy a heredar a mis hijos es mis apellidos, y esos apellidos se los quiero entregar totalmente impecables. Consecuentemente, no voy a llegar a un acuerdo con las personas que han manchado mi nombre, ¿verdad? Por eso tengo en mi poder esta demanda que me entregó Francisco Vázquez Carballo, como muestra de la buena voluntad de José Antonio, que quería llegar a un arreglo y finiquitar este asunto, desistiéndonos ambos de nuestras respectivas promociones. Bien, bueno, pues esta demanda la presentó, vean ustedes quién, Lucina Yadira Rodríguez Martínez, promoviendo en mi carácter de apoderada legal del C. José Antonio Pérez Ramos, tata. O sea que José Antonio Pérez Ramos ni siquiera tuvo la delicadeza, la hombría de firmar por su propio derecho esta demanda, sino que puso por delante de él a Lucina, a su empleada Lucina, ¿verdad? Vemos cómo José Antonio Pérez Ramos utiliza a sus empleados únicamente como carne de cañón. Él tira la piedra a través de sus empleados, pero esconde la mano, ¿verdad? Así es este hombre. Muy bien, entonces esta demanda fue presentada por Lucina, fue firmada por Lucina como apoderada de José Antonio Pérez Ramos. Aquí dice que mi representante es una persona física, doctor en ciencia de lo fiscal, ¿verdad? Sí, doctor en ciencia de lo fiscal, pero su cédula fue expedida en el año de 2023, cédula 13.385.978, doctorado en ciencias de lo fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, que tiene la mala fama, y aquí también doy el derecho de réplica y tengo pruebas que demuestran que muchas irregularidades, por ejemplo, que dan clases y sí fungen como sinodales en exámenes de doctorado, personas que ni siquiera son doctores, sí, o sea, un verdadero fraude. Tengo pruebas y, sin embargo, respeto el derecho de réplica para el Instituto de Especialización para Ejecutivos, que fue el instituto que en 2023 le dio el doctorado a José Antonio Pérez Ramos. No obstante lo cual, él desde hace más de 10 años, mucho más, se ha ostentado siempre como doctor y no ha precisado nunca, hasta esta denuncia, que fuera doctor honoris causa. Sigue diciendo Lucina, de igual forma es de precisar que mi representado cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional en las materias contable y fiscal, ¿verdad? Esta demanda se presentó en el año de 2024, 18 de enero de 2024, lo que significa que él tiene una trayectoria profesional que inició en 1999. Sin embargo, su cédula profesional de licenciado en Contaduría Pública se expidió hasta el año 2002. O sea que si él inició su trayectoria profesional como contador en 1999, pues significa que por lo menos 3 años realizó actos propios de la profesión de contador público sin tener título ni cédula profesional, ya que esta última se le expidió hasta el año 2002. Qué importante es que antes de elaborar señalamientos uno cheque la documentación. Si Yadira hubiera checado el título o la cédula profesional de José Antonio Pérez Ramos, pues hubiera dicho que José Antonio Pérez Ramos tiene del 2002 al 2024, tiene 13 años, no, 23 años, 23 años de experiencia, 23 o 24 años, 2002, 12, 22, 23, 24 años de experiencia, ¿verdad? No, que dice más de 25 años, más de 25 años de trayectoria. Y luego también nos dice que también tiene una trayectoria de más de 25 años de trayectoria profesional
en las materias legal, pues no, que nunca ha ejercido la profesión de abogado, y además dice que es articulista y expositor en diferentes medios especializados en materia constitucional. Por fin, ante la Fiscalía General de la República dice que nunca ha hecho actos propios de la profesión de licenciado en Derecho. Y en su demanda, donde me reclama una indemnización de 3,5 millones, de la cual posteriormente se desistió, ¿verdad? Ahora dice que tiene más de 25 años de trayectoria profesional en la materia legal y que es articulista y expositor en diferentes medios especializados en materia constitucional, que obviamente son actos propios de la profesión de licenciado en Derecho, por lo que, al decir de Lucina y como apoderada de José Antonio, pues él ha usurpado la profesión de licenciado en Derecho desde hace más de 25 años. Desde hace más de 25 años. No lo digo yo, lo dijo Lucina. Por eso este video lo titulamos Las mentiras de Lucina Yadira, ¿verdad? Bien, también Lucina Yadira dice en una parte: a partir de la difusión de los videos que yo publiqué, varios de los clientes de José Antonio Pérez Ramos decidieron ya no trabajar más para él, con mi representado, para no verse afectados por tener una relación laboral o de amistad con una persona que era señalada públicamente como delincuente o que estaba siendo investigada por la Fiscalía General de la República por delitos graves que nunca cometió. Pues no, que José Antonio Pérez Ramos es empleado. Un empleado no tiene clientes. Un empleado tiene patrón. Sí, está claro. Máxime que dice Lucina que es licenciada, ¿no? Tiene su cédula profesional, ¿sí? Entonces, por fin, ¿tenía clientes o no tenía clientes? Y máxima, recuerden ustedes que también en su declaración ministerial dijo José Antonio Pérez Ramos, escrito por Lucina, ¿verdad?, que él nunca había ofrecido sus servicios profesionales a nadie. Entonces, ¿cómo es posible que sin ofrecer tenía clientes? ¿Sí está claro? De igual forma, cuando mi representado acudía después de los videos a ofrecer sus servicios profesionales de estrategias y, óiganlo bien, y litigación fiscal. Litigar es a una actividad propia de abogados. ¿Qué hace en litigación José Antonio si él no es licenciado en Derecho? Y litigación fiscal a personas físicas y morales. Muchos de esos clientes potenciales rechazaron trabajar con mi representado, con José Antonio, en virtud de no verse relacionados con una persona que estaba siendo investigada. Aquí dice pues que cuando acudía a ofrecer sus servicios, nadie quería ya trabajar con él. Sin embargo, ante el Ministerio Público de la Federación, dijo que en ningún momento he ofrecido mis servicios profesionales al público en general. Sí quedan claras las mentiras de Lucina, ¿verdad? Bien, finalmente dice que derivado de lo anterior, se vio disminuido en sus ingresos en casi un 50% por el abandono de los clientes afianzados y la falta de captación de clientes nuevos o clientes potenciales. Pues no, que nunca ejerció la profesión de licenciado en Derecho, no, que nunca se ostentó, nunca ofreció sus servicios profesionales, nunca se ostentó públicamente como doctor, como abogado, como profesionista, y además él es empleado, ¿verdad? Y ahora resulta que esos ingresos millonarios que obtenía como persona física se disminuyeron en un 50%. Desde luego, en esta demanda mal hecha, Lucina no ofreció ninguna prueba para demostrar que antes de 2017 José Antonio Pérez Ramos tenía clientes, y tampoco demostró que que a partir de mis videos sus ingresos, que ascendían a tal monto antes de que yo lo denunciara,
después se disminuyeron en una mitad. Eso nunca lo demuestra. Y recordemos que todo lo que nosotros decimos solo tiene valor jurídico en la medida en la que nosotros ofrezcamos pruebas para demostrar su veracidad. Bien, ahora vamos a hablar de las mentiras de Lucina respecto de Guadalupe Vivar Álvarez. El 21 de marzo de 2019, misma fecha en que declaró José Antonio Pérez Ramos, también declaró Guadalupe Vivar Álvarez, y al igual que José Antonio Pérez Ramos, Guadalupe manifestó que su ocupación era empleado particular. Su abogada también fue Lucina Yadira. Y en relación a Guadalupe Vivar, Lucina dice que el suscrito en ningún momento se ha ostentado con un título o denominación que no le corresponda. Nosotros adjuntamos a la contestación de demanda infinidad de documentos que demuestran que desde 2013 Guadalupe Vivar se ha ostentado públicamente como licenciada en Derecho. Y ahorita vamos a mencionarlas brevemente, pero casi todos los días este sujeto Guadalupe Vivar se ha ostentado como licenciado en Derecho desde 2013 y Lucina engañó a la fiscalía diciendo que Guadalupe nunca se había ostentado con un título que no tenía, siendo que Guadalupe desde 2013, por lo menos tenemos pruebas, se ha ostentado como licenciado en Derecho, aunque su título lo obtuvo hasta el año 2020. Lo que supimos gracias a que Lucina, al presentar la demanda, me exhibió el título que demuestra que Guadalupe se tituló el 11 de abril de 2019. Nosotros investigamos y su cédula se la dieron en 2020, ¿verdad? Digo, yo no sé cómo se atrevió a exhibir un título que demuestra que Guadalupe se tituló después de que lo denuncié en 2017. Todos los hechos que me reclaman ocurrieron en 2017 y Lucina exhibe un título que demuestra que Guadalupe se tituló hasta 2019. Vaya, ahí sí, como se dice, ya no me ayudes, compadre. Bien, vamos a ver qué sigue diciendo Lucina de Guadalupe. En el caso no resultaría factible que se llevara a cabo el delito de usurpación de profesiones si una persona no postula la pretensión de un tercero ante una autoridad jurisdiccional, ya del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Por ello debe recalcarse que en el caso, el suscrito no ha postulado hasta el momento las pretensiones de ninguna persona ante ningún órgano jurisdiccional. Bueno, aquí hay varios comentarios para Lucina porque ella hizo este escrito. La profesión de licenciado en Derecho no únicamente se ejerce litigando ante tribunales del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No, uno ejerce la profesión de licenciado en Derecho cuando da una asesoría legal, cuando uno imparte clases de Derecho, cuando da uno conferencias sobre Derecho, cuando uno en una entrevista opina de cuestiones jurídicas, ¿verdad? Entonces, eso de que nada más es un acto propio del abogado litigar ante tribunales, pues es un engaño, es algo que evidentemente es falso, ¿verdad? Todo aquel que se refiere a cuestiones jurídicas propias de la abogacía está haciendo un acto propio de licenciado en Derecho. Si yo consulto y opino a mis clientes y les cobro dando opiniones jurídicas y no soy abogado, pues estoy usurpando la profesión de licenciado en Derecho, ¿verdad? Y luego dice que el suscrito no ha postulado hasta el momento las pretensiones de ninguna persona ante ningún órgano jurisdiccional. O sea, Guadalupe nunca ha litigado, nunca, incluso hasta el 21 de marzo de 2019. Falso, como lo vamos a ver más adelante. Y luego Lucina dice que no existe datos de prueba que acrediten que Guadalupe se ostentara en forma pública y permanente
como profesionista, es decir, que se anunciara ante todos con publicidad ante diversos medios de comunicación o desplegados en los que ofreciera sus servicios de licenciado en Derecho y en su oportunidad lo contrataran. Dicen que no se ostentaba pública y permanentemente como profesionista. Nosotros exhibimos al contestar la demanda infinidad de documentos que demuestran que Guadalupe desde 2013 se ostenta pública y permanentemente como licenciado en Derecho, ¿verdad? Que no se anuncia con publicidad ante diversos medios de comunicación y desplegados, ¿verdad?, en los que ofreciera sus servicios de licenciado en Derecho. Eso dice. Sin embargo, en publicidad, en mucha publicidad que incluso compartía el propio Guadalupe en su cuenta de Facebook, él se ostenta como licenciado en Derecho, y aquí dice que nunca ofreció sus servicios de licenciado en Derecho, y en la demanda dice que después de que yo lo denuncié, cuando él acudía a ofrecer sus servicios, ya nadie lo podía contratar. Por fin, aquí dice nunca ofrecí mis servicios. En la demanda en mi contra dice cuando yo iba a ofrecer mis servicios. Si ven claramente las mentiras de Lucina, aguas con qué abogado contratan, porque su abogado, en lugar de ayudarlos, puede perjudicarlos si hace señalamientos como los que estamos nosotros analizando. Dice, no existe indicio alguno que haga suponer que el suscrito se haya ostentado por cualquier medio la calidad de licenciado en Derecho. Hay muchos indicios y pruebas que se exhibieron ante el juzgado y que ahorita vamos a mencionar brevemente, ¿verdad? Dice Lucina, no se configura el delito de usurpación de profesiones, ya que este supuesto normativo se da cuando el sujeto activo públicamente se atribuye el carácter de profesionista sin contar con el título o la autorización para ejercer dicha profesión, es decir, que el sujeto se atribuye a una profesión que no le corresponde al carecer del documento oficial que le autorice el libre ejercicio de la profesión atribuida. Nosotros hemos exhibido pruebas y las tenemos en nuestro poder que desde 2013 Guadalupe se ostenta públicamente con el carácter de licenciado en Derecho, no obstante que hasta el año 2020 fue cuando finalmente pudo obtener su cédula profesional, ya que su título lo obtuvo en 2019. Falsedades de Yadira verdaderamente evidentes, ¿verdad? No sé en qué concepto me tenga Lucina de que no leo, de que no estudio, ¿verdad?, que se atrevió a decir tantas mentiras. Pero vean nada más cómo lo que se hace el 21 de marzo de 2019 tiene repercusiones, incluso, por ejemplo, hoy, 15 de mayo de 2024, 5 años después, ¿verdad? Por eso hay que cuidar puntualmente nuestra conducta y no hacer cosas indebidas como mentir, porque las mentiras siempre se descubren. Dice aquí ya Lucina, el suscrito en ningún momento me ha ostentado públicamente con una profesión que no tengo, por las dos sencillas razones: en ningún momento he ofrecido mis servicios profesionales al público en general. Sí se ostentó y sí ofreció. Bueno, en la demanda para cobrarme 3,5 millones de indemnización, Lucina anotó que Guadalupe, después de que lo denuncié, ofrecía sus servicios como lo hizo siempre, pero que ahora, después de que lo denunció, ya nadie lo quería contratar. Eso escribió Lucina, esa mentira la escribió Lucina. Bien, aquí tenemos las mentiras que dijo el 21 de marzo de 2019, engañando a la Fiscalía General de la República. Ahora vamos a ver lo que dijo en su demanda. Guadalupe, demanda elaborada por Lucina para cobrarme 3,5 millones de indemnización. Dice, el suscrito es una persona física de profesión de licenciado en Derecho. Sí, pero licenciado en Derecho a partir de 2020, no en 2017, cuando yo lo denuncié. Y luego vean lo que dice. Recuerden que ante el Ministerio Público dijo que era un empleado, que nunca se había ostentado como abogado, que nunca había hecho actos propios de abogado y que nunca había ofrecido sus servicios como abogado, lo que dijo, inducido por Lucina. Bueno, ahora Lucina escribe a nombre de Guadalupe que
con motivo de mi trayectoria profesional en el derecho fiscal en 2017, derecho fiscal o tributario, con frecuencia era invitado a simposios, congresos, conferencias, esto con el objetivo de platicar y compartir estrategias y experiencias de litigación fiscal y corporativas. Por fin, ante el fiscal dijo, nunca he litigado ante tribunales. Y aquí resulta que por su trayectoria profesional, ¿verdad?, desde antes de 2017 era invitado a compartir sus estrategias y experiencias de litigación fiscal, de litigante fiscal. Y por eso me está cobrando de indemnización 3,5 millones. 3,5 millones. Al rendir su confesional, Guadalupe dijo, nunca he ejercido la profesión de licenciado en Derecho, nunca he tenido clientes, nunca he ofrecido mis servicios, nunca he cobrado honorarios, ¿verdad? Siempre he sido empleado, dijo, en la confesional. Pero antes, en la demanda, Yadira dijo que, dada la trayectoria, ¿verdad?, de Guadalupe, era invitado a compartir sus experiencias en litigación fiscal. O sea, ven las mentiras de Lucina, con base en la cual deshonestamente me quiso o me quiere quitar 3,5 millones de pesos, pero con base en estas falsedades. Y Lucina, tienes el derecho de réplica. En este contexto se puede apreciar que la comunidad académica y laboral en que se desenvuelve el suscrito Guadalupe reconocen mi trayectoria profesional como uno de los fiscalistas más importantes del país. Eso dice Lucina. Y ahora Guadalupe nos dice, no, yo nunca he ejercido la profesión de abogado, yo nunca he tenido clientes, yo nunca nada, ¿verdad? Yo siempre he sido empleado. El dicho de Guadalupe demuestra la falsedad con que en esta demanda se condujo Lucina. Luego dice otra vez Lucina, y perdonen que lea lo mismo, pero es que las demandas que hizo Lucina de todos fue de machote. O sea, en todas dijo lo mismo. O sea que todos hablan de la misma manera. Tú hablas con José Antonio, habla igualito que Guadalupe. Y los dos hablan igual que habla Maritza. No importa que sean de sexo diferente, todos hablan igual. Y si comparamos con lo que dice Pedro, todos dicen lo mismo con las mismas palabras, ¿verdad? Bien. A partir de la difusión de los videos que yo publiqué, varios de mis clientes decidieron ya no trabajar con el suscrito para no verse afectados por tener una relación laboral o de amistad con una persona que es señalado como delincuente o que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por delitos graves. De igual forma, cuando el suscrito acude a ofrecer sus servicios profesionales a personas físicas y morales, muchos de esos clientes potenciales han rechazado trabajar con el suscrito porque no quieren que se les relacione con una persona que está siendo investigada. Aquí Lucina dijo exactamente lo contrario a lo que dijo ante la Fiscalía General de la República. Y además Lucina dijo exactamente lo contrario a lo que el propio Guadalupe declaró en el juicio civil que promovió en mi contra. Ahí les dijo todas estas falsedades de Lucina, ¿verdad? O sea, el mismo cliente de Lucina, con su mismo dicho, demuestra las falsedades de Lucina. Dice Lucina, derivado de lo anterior, se ha reflejado una disminución considerablemente del 50% en mis ingresos por el abandono de los clientes afianzados y la falta de captación de nuevos clientes. Y contradiciéndola, Guadalupe dice que nunca ha tenido clientes, que nunca ha actuado como abogado, que nunca ha cobrado honorarios y que siempre ha sido empleado. Ahora, para demostrar Lucina que Guadalupe es licenciado en Derecho en el juicio civil que promovió en mi contra, exhibe 3 reconocimientos. Uno expedido el 13 de julio de 2020, otro el 24 de julio de 2020 y otro el 15 de julio de 2020.
Yo en mi denuncia no dije que Guadalupe no fuera licenciada en 2020. Yo dije que no era licenciada en 2017. Y en 2017 Guadalupe no era licenciado, porque su título lo obtuvo en 2020. Aquí vemos cómo la mala fe de Lucina de tratar de engañar al juzgado diciendo, no, si Guadalupe sí es licenciado, sí, pero no cuando yo lo denuncié en 2017. Él es licenciado en 2020 y estos 3 reconocimientos pues se inventaron en 2020 y todos los expidió Legal Cloud MRCI. O sea, MRCI expidió estos comprobantes en donde, por cierto, fueron firmados uno de ellos por la maestra en finanzas o en fiscal Lourdes León Santiago, que no es maestra en fiscal, por el doctor José Antonio Pérez Ramos, que no era doctor en 2020 ya que su doctorado lo obtuvo en 2023, por el doctor Francisco Marcos Campos Ambrosio, que no es doctor ni siquiera al día de hoy, y por la doctora Cecilia Pérez Cano, que tampoco es doctora incluso al día de hoy. ¿Sí está claro? O sea, gente que usurpa la profesión le da un reconocimiento a Guadalupe, ¿verdad? Para demostrar que tiene una larga trayectoria. Pero son compañeros de trabajo. Es como si yo le otorgara un reconocimiento a mi hijo, que no estamos en el mismo despacho, bueno, pero su despacho es hermano al mío, estamos cerca. Yo lo reconozco como licenciado y además me pongo el doctor Alejandro Ponce Rivera, ¿verdad? Otorga el presente reconocimiento. Bien. Y el otro reconocimiento también lo firmó como maestra en fiscal, que no es cierto que sea, Lourdes León Santiago. Respetamos el derecho de réplica, para quien se sienta que pudiéramos estar diciendo mentiras al respecto, ¿verdad? Muy bien. Aquí en mi reconvención señalé que mi domicilio fiscal está en la 43 Poniente, motivo por el cual no sé por qué Yadira señaló como mi domicilio un domicilio totalmente diferente. Todos estos documentos que voy a mencionar a continuación, todos los aceptó Guadalupe como verdaderos en la prueba confesional. Todos reconoció que eran verdaderos. No objetó de falso ningún documento, pero dijo que estos eventos, estos artículos, estos cursos, los hizo, aun cuando no era licenciado en Derecho en esa época, los hizo como ciudadano. Y eso es algo verdaderamente ilegal, porque la profesión de abogado en Derecho no es un oficio que cualquier ignorante puede ejercer. Para realizar actos propios de la profesión de licenciado en Derecho, se requiere tener título y cédula profesional. No es que yo lo hice como ciudadano, ¿verdad? Por favor, préstame el Código Penal Federal. Eso lo vamos a... Ya lo hemos argumentado incluso en los alegatos de ese juicio, ¿verdad? Eso es una tontera decir que yo doy clases de doctorado en una facultad de Derecho. No como abogado. Yo doy clases de Derecho en un doctorado como ciudadano. Válgame nada más tal tontería, tal absurdo, tal disparate. Bien. El 8 de mayo de 2000, el 8 de mayo de 2013, ostentándose como licenciado en Derecho, Guadalupe Vivar Álvarez publicó un artículo jurídico que dice: lamentable criterio al artículo 45 del CFF no es inconstitucional al permitir que los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad del contribuyente. No lo hizo como abogado, lo hizo como ciudadano, El 2 de enero de 2014, Guadalupe, ostentándose como licenciado en Derecho, publicó otro artículo que se llama La revisión electrónica, una nueva facultad de fiscalización a partir del 2014. Dice él que no lo hizo como abogado, aunque se ostentó como licenciado en Derecho, ¿verdad? Lo hizo como ciudadano, ¿verdad? El 20 de noviembre de 2015, MRCI
y Guadalupe Vivar Álvarez promocionaron una conferencia titulada Inconstitucionalidades del artículo 17H del Código Fiscal de la Nación y su defensa, cuyo expositor sería el licenciado en Derecho Guadalupe Vivar Álvarez, curso que dio, dice él, que como ciudadano. El 17 de junio de 2016 se publicitó por MRCI Cloud, Legal Cloud, ¿verdad? Una conferencia junto con Guadalupe, lo promocionaron, en donde el 22 de junio de 2016 se iba a impartir una conferencia titulada ¿Qué es la responsabilidad patrimonial del Estado? ¿Cuándo y cómo procede en materia fiscal? Cuyo expositor sería el licenciado en Derecho Guadalupe Vivar Álvarez. Sin embargo, a pesar de la evidencia, él dice que este curso lo dio nada más como ciudadano, ¿verdad? El 10 de octubre de 2016, antes de que yo lo denunciara, ¿verdad? Guadalupe, se publicitó un curso que iba a dar Guadalupe el 12 de octubre de 2016 titulado El domicilio fiscal y la incompetencia de la autoridad para determinar si cuenta con infraestructura, cuyo expositor sería el licenciado en Derecho Guadalupe Vivar Álvarez. Recordemos que Lucina, ante la Fiscalía General de la República, dijo que Guadalupe jamás se había ostentado públicamente como licenciado en Derecho. Sí quedan claras las falsedades de Lucina, ¿verdad? Pues esa señora me va a demandar y vamos a demostrar en ese juicio todas las falsedades que Lucina haya consignado en su demanda, todas las falsedades, ¿verdad? Muchas de las cosas pues ya estamos descubriendo desde este momento, ¿verdad? Bien. El 21 de marzo de 2017 se publicitó un programa Rubicón Fiscal. En esta ocasión se iba a tocar el tema La última línea que no debe cruzar la autoridad, y el titular de ese programa era el licenciado en Derecho Guadalupe Vivar Álvarez, ¿verdad? Guadalupe Vivar Álvarez, esto desde el 21 de marzo, quien se ostentaba como licenciado en Derecho. El 28 de octubre de 2017 se publicitó un programa titulado Sacrilegios Jurisprudenciales, conducido por el doctor Marcos Pérez Ángeles, que tampoco es doctor. Todos ellos se ostentan con doctorados que no tienen, maestrías que no tienen, licenciaturas que no tienen. MRCI vendría a ser como sinónimo de mentira. Y pues respeto el derecho de réplica. Bueno, si aquí Marcos Pérez Ángeles me demuestra que tiene título profesional de doctor antes del 28 de octubre de 2007, independientemente de que me denuncie penalmente o me demande civilmente, yo le ofrezco disculpas porque aquí estoy diciendo mentiras, pero no es doctor en Derecho Marcos Pérez Ángeles, y su invitado fue el 28 de octubre de 2017, después de que ya lo había denunciado el licenciado en Derecho Guadalupe Vivar Álvarez. O sea, la denuncia no le importó, él siguió ostentándose como licenciado en Derecho. Total, ya tenían planeado, si nos denuncian, pues Lucina va a decir que nunca me he ostentado como abogado. Esas son las mentiras de Lucina, ¿verdad? También el 22 de diciembre se publicitó un programa especial, Aspectos Relevantes de la Ley de Ingresos, en un programa que se llama Foro Jurídico, cuyos titulares son el doctor Pedro Lozano Jiménez, que no es doctor, y el licenciado Guadalupe Vivar Álvarez, que para el 22 de diciembre de 2018 todavía no obtenía ni siquiera su título profesional, menos su cédula, ¿sí? Entonces vean ustedes nada más la calidad moral y profesional de todas estas personas que sin ningún rubor ni pudor se ostentan con grados y títulos que no tienen, que engañan a todos los mexicanos, ¿verdad? Que creen que cuando los están oyendo hablar
No, hombre, pues están hablando a un verdadero jurisconsulto, ¿verdad? Cuando en realidad están yendo a personas ignorantes que usurpan profesiones, ¿verdad? Pero que se creen impunes porque, bueno, su jefe, José Antonio Pérez Ramos, pues es masón, y como el gobierno está lleno de masones, y los masones están en todos lados, en el poder judicial, en todos lados, bueno, pues se sienten verdaderamente intocables. Ya dije que si la masonería cree que estoy diciendo mentiras y que José Antonio Pérez Ramos no es masón, bueno, pues que lo aclare y yo me disculparé, aunque yo tengo evidencias fotográficas de que José Antonio sí es masón, ¿verdad? Muy bien, estimados amigos. Ahora vamos a ver rápidamente qué dijo Lucina respecto de Maritza Noriega López cuando ésta rindió su declaración ministerial ante la Fiscalía General de la República el 24 de abril de 2019. Bueno, se ostentó como empleada particular, o sea que tres empleados que no son de los mejores fiscalistas en el país. Yo no conozco que un buen abogado, el mejor penalista, el mejor civilista, sea empleado. No puede darse esa paradoja. ¿Cómo es posible que yo soy el mejor y tengo un patrón? Eso es absurdo, ¿sí? Bueno, pero aquí también es empleado. Todo se ve que fue estrategia de Lucina, que fue la que elaboró los escritos. Bien. De ninguna manera, dice Lucina, acredita que la suscrita se haya atribuido el carácter de doctora. En la contestación de demanda exhibimos infinidad de documentos que demuestran que repetidamente, antes y después de que yo la denuncié, Maritza se ha ostentado falsamente como doctora. Incluso al demandarme exhibió una falsa acta de examen profesional de su doctorado. Falsa acta, que no es acta de examen profesional de doctorado. Así se las gasta Lucina. Sigue diciendo Lucina que no existe indicio alguno que haga suponer que la suscrita se haya ostentado por cualquier medio la calidad de doctora. Hay muchos indicios, pero aquí Lucina, sin ningún pudor ni rubor, mintió ante la Fiscalía General de la República, engañando a la Ministerio Público que la estaba atendiendo. Bien, sigue diciendo Lucina, no existe elemento alguno que haga suponer que la suscrita hubiera dado instrucciones u ordenara que a la empresa en comento, la revista de Defensa Fiscal, anticipar mi nombre, las siglas de R o doctora en sus publicaciones y publicidades. Recordemos que José Antonio Pérez Ramos es integrante desde hace más de 10 años, mucho más, del Consejo Editorial de la revista Defensa Fiscal. Entonces, para que a Maritza se le promocionara como doctora, obviamente que entre otros, que a José Antonio Pérez Ramos, integrante del Consejo Editorial, que es el que autoriza lo que se publica o no se publica, pues claro que dio luz verde para que a Maritza se le designara como doctora, ¿verdad? Sigue diciendo Lucina, la suscrita en ningún momento ha asentado hechos falsos en documento alguno. Vamos a ver, ante el juzgado ya exhibimos infinidad de documentos en los que falsamente Maritza se ostenta como doctora, o sea que sí hay muchos documentos en los cuales ha asentado hechos falsos, ¿verdad? Resultando evidente la falsedad con que se conduce Lucina, con que se condujo ante la Fiscalía General de la República el día 24 de abril de 2019. No sé realmente, no sé qué falsedades dirá en su demanda interpuesta en mi contra Lucina, pero júralo Lucina que las vamos a desvirtuar, porque yo no tengo vocación de víctima. Sí puede ganarme alguien un asunto, pero tiene que saber más que yo, ser más inteligente que yo y no incurrir en falsedades. Si tú estás en esos supuestos, bueno,
tienes probabilidades de ganarme los juicios, ¿verdad? Pero si falta alguno de esos elementos, si dices mentiras, no creas que me vas a ganar esta demanda. Muy bien. Vamos a ver qué dice en la demanda que interpuso Maritza en mi contra, que dijo Lucina. Dice que es egresada en el doctorado en ciencia de lo fiscal, lo que acredita con copia certificada del acta de examen profesional de doctorado. No es cierto que haya exhibido el acta de examen profesional de doctorado. Eso lo veremos al ver los documentos que apuntó a su demanda. Ahorita vamos a ver qué otra mentirita dijo en la demanda. Son las mismas mentiras, ¿verdad? A partir de la difusión de los videos que yo publiqué, varios de mis clientes ante la Fiscalía General de la República dijo que era empleada, que no tenía clientes, que nunca había ofrecido sus servicios. Ahora ya resulta que en 2017, después de que publiqué mis videos, varios de los clientes de Maritza decidieron ya no trabajar con la suscrita para no verse afectados por tener una relación laboral o de amistad con una persona que es señalado como delincuente o que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por delitos graves. De igual forma, cuando el suscrita acudía a ofrecer mis servicios profesionales a personas físicas y morales, muchos de esos clientes potenciales han rechazado trabajar con la suscrita porque no quieren que se les relacione con una persona que está siendo investigada, ¿verdad? O sea, era empleada en 2019, esa fue la estrategia en ese momento de Lucina para que no fuera procedente la denuncia de usurpación de profesiones, y ahora para reclamarme que yo le pague a Maritza 3,5 millones, de la nada salieron clientes, ¿verdad? Y que algunos de esos clientes en 2017 ya no quisieron trabajar con ella, y que cuando ella ofrecía servicios después de los videos, pues ya nadie quería trabajar con ella, y que derivado de lo anterior se ha reflejado una disminución considerablemente grande del 50% en mis ingresos por el abandono de los clientes afianzados y la falta de captación de nuevos clientes. Lo cierto es que en su demanda, Maritza no exhibió ninguna prueba que demuestre que está en el ejercicio independiente de la profesión. No demuestra que esté inscrito en el RFC como persona física con actividad empresarial y profesional. No demuestra que tenga sello digital para expedir comprobantes. No demuestra que haya expedido comprobantes de honorarios, de ingresos por honorarios. No demuestra que haya presentado declaraciones de renta y de IVA como profesionista. Entonces nada, no menciona un solo nombre de cliente, no dice cuánto eran sus ingresos antes del 2017, no dice cuántos ingresos obtuvo después de que yo la denuncié, no menciona qué clientes la abandonaron o qué personas ya no quisieron ser sus clientes cuando ella les fue servicio. O sea, mentira tras mentira, pensando que nosotros no íbamos a defendernos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver, dice que ella exhibió su examen de acta profesional de doctorado. Lo que exhibió es un documento que dice que en México a las 17 horas del 8 de enero de 2016 se reunieron los miembros del jurado integrado por los señores doctor Salvador Leaños Flores, doctor Héctor López Villalobos y doctor Rafael Alberto Castelot Raful, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación del avance de tesis que no estaba concluida, para obtener la aprobación del coloquio doctoral dentro del plan de estudios del doctorado en ciencias de lo fiscal. Si está claro, esta no es un acta de examen profesional de doctorado. Yo tengo actas del Instituto de Especialización para Ejecutivos, actas profesionales de doctorado, y son totalmente diferentes a estas actas que, si es necesario, en esta contestación de demanda, bueno, en el juicio de Lucina los exhibiremos en copias certificadas. Este documento lo comento porque ese documento es de mi propiedad, porque me corrieron traslado a mí
para poder yo contestar la demanda. No estoy hablando de documentos de otro juicio de un tercero, no, estos son documentos que tienen que ver con mi vida. Con base en este documento me quieren cobrar 3,5 millones de pesos, Maritza, ¿verdad? Inducida por Luciana. Bueno, entonces yo tengo todo el derecho de hablar de este documento que forma parte de mi vida, ¿verdad? De esto nada más quiero comentar que aquí dice que uno de los sinodales fue el doctor Héctor López Villalobos, que tuvo su cédula de doctor en 2016. El examen profesional fue el 8 de enero de 2016. O sea que para que el 8 de enero de 2016 Héctor López Villalobos ya tuviera cédula profesional de doctor, era indispensable que el título se lo hubieran, en la cédula profesional, se la hubieran entregado. Préstame mi celular para ver el calendario de enero de 2016. Era indispensable que, si el 8 ya tenía su cédula profesional, entonces es indispensable que el título se lo hayan, la cédula profesional se la hayan entregado. A ver, vamos a 2016. A mí me gusta mucho investigar todos los datos, ¿no? Entonces obviamente yo quiero saber aquí. Obviamente el viernes primero no se trabajó. Fueron hábiles lunes, martes, miércoles y jueves, 4, 5, 6 y 7 de enero. En esos días tuvo que recibir Héctor López Villalobos su cédula profesional para que el 8 la estrenara, siendo sinodal de Maritza Noriegas, que no fue sinodal de un examen profesional. No, fue de una evaluación del avance de tesis que estaba haciendo Maritza apenas para obtener después la aprobación del coloquio doctoral, ¿verdad? Eso es lo que aprobó. Bueno, pero aquí se está ostentando como doctor Héctor López Villalobos. Si no obtuvo su cédula profesional entre el 4 y el 7 de enero de 2016, bueno, pues aquí también Héctor, el 8 de enero, pues usurpó la profesión o el grado académico de doctor, porque no era. Sería bueno que Héctor López Villalobos pues haga uso del derecho de réplica para limpiar su nombre, para callarme la boca y para demostrarme que el 8 ya tenía su cédula profesional, porque la misma se le entregó entre el 4 y el 7 de enero de 2016. Y desde luego yo, si él hace el derecho de réplica y demuestra eso, yo me disculparé abiertamente con Héctor López Villalobos, ¿verdad? Y luego el presidente del jurado, el doctor Salvador Leaños Flores, ¿verdad? Presidente del jurado para evaluar el avance de tesis para obtener la aprobación del coloquio doctor de Maritza, ¿verdad? Él es doctor efectivamente y su cédula la obtuvo en 2015. Pero fíjense nada más, es un doctorado en ciencias de lo fiscal, y el presidente es doctor en liderazgo y dirección de instituciones de educación superior. Nada que ver con la materia fiscal. O sea, si yo no soy experto en la materia fiscal, ¿cómo me atrevo a ser sinodal? Ya no en un examen profesional, ni siquiera ¿cómo me atrevo a revisar o a participar como sinodal en una evaluación del avance de una tesis para obtener la aprobación dentro del plan del doctorado en ciencias de lo fiscal? A mí se me hace mucha irresponsabilidad de Salvador Leaños Flores el haber fungido como presidente de jurado en un examen que tiene que ver con el doctorado en ciencias de lo fiscal, cuando él no sabe nada de fiscal, porque su doctorado es en liderazgo y dirección de instituciones de educación superior. Ya hemos analizado sus otros títulos de licenciación y no es en fiscal, ni es en derecho, ni es en contaduría. Bueno, pues ese es el documento que exhibió Maritza para engañar al juzgado civil, diciéndole que ya había aprobado su examen profesional de doctora, lo que no es cierto, ¿verdad? Bien, ahora ella trata de demostrar que
Ella dice que nunca se ha ostentado, ante la Fiscalía General de la República dijo que nunca se había ostentado como doctora. Nunca, nunca. Bueno, pues Lucina exhibe en la demanda en mi contra, aquí copia de un certificado, una constancia que le fue otorgada en 2022 y se otorga la constancia a la doctora en Ciencias de lo Fiscal Maritza Noriega, ostentándose como doctora, ¿Por qué le pusieron DCF? Bueno, porque ya digo, yo soy DCF, ¿verdad? A mí nunca, a mí, siempre que me preguntan, yo digo soy licenciado en Derecho. No acepto constancias que no digan licenciado en Derecho. Pero no puedo yo engañarme, o sea, para mí es como si estuvieran burlando de mí que me pongan doctor cuando yo a duras penas me titule. Si está claro, entonces no. Aquí tenemos otro diploma también del 2012, otorgado por Legal Cloud MRCI de casa, ¿verdad? En donde otra vez se le nombra doctora en Ciencias de lo Fiscal Maritza Noriega López, y esto se le expidió en 2022 por el doctor José Antonio Pérez Ramos, que en ese entonces no tenía cédula de doctor, por el doctor Osvaldo Reyes Mora, que no es doctor tampoco, y por el maestro Eric Guerrero Gutiérrez Rosas, que ni siquiera tiene título de licenciado en Derecho. A mí eso me sorprendió porque, pues, él se ostenta como muy bueno y resulta que cuando buscamos sus cédulas profesionales no tiene ninguna Eric Guerrero Rosas. Yo en alguna ocasión fui a tomar un curso al instituto de... Ay, Dios santo. De una persona muy famosa, muy bueno él. Que hablaba mucho de motivación, tenía sus oficinas allá en México, en la colonia Polanco, ya fallecido, murió de imprevisto, a ver si me acuerdo en el transcurso tiempo, y el expositor era exactamente Eric Guerrero Rosas. No aguanté ni una hora de las tonteras que decía Eric y salí y me fui, y antes de retirarme pasé a la recepción a reclamar que me devolvieran mi pago, porque era un fraude esa plática. Me pidieron que por escrito enviara yo las razones por las cuales consideraba que la plática no valía la pena, y mandé mi carta y después me devolvieron el dinero. Fíjate, yo no sabía que no tenía ningún estudio, ningún título profesional de nada, ni de licenciado, ni de maestro de doctor. Y sin embargo, escuchándolo, dije, no, pues esto no es posible. Me salí y después obtuve la devolución. Y varios años después, gracias a esta demanda de Maritza, pues voy descubriendo que no tenía ningún título. También se le otorgó exhiben en la revista de Defensa Fiscal, en donde se le otorga el nombramiento de la fiscalista del año 2023, en donde en ese artículo repetidamente se habla de la doctora Maritza Noriega López. Doctora Maritza Noriega López. Esto autorizado por su jefe José Antonio Pérez Ramos, que forma parte del consejo editorial de la revista, que fue el que pagó el nombramiento de Maritza en 2023, porque él sí tiene dinero. No sé si lo declara o no lo declara, porque pues él no es persona física con actividad empresarial, ¿verdad? Pero él no creo que ser nombrado el fiscalista del año cuesta un billetote, que no creo que lo tenga Maritza Noriega, que es empleada. Esto seguramente lo pagó José Antonio Pérez Ramos, que además autorizó como miembro del consejo editorial de esa revista que se le nombrara repetidamente en este artículo a Maritza como doctora. Incluso hay una foto muy bonita de Maritza con su esposo, ¿verdad? En donde dice la doctora Maritza Noriega y el arquitecto, su esposo, ¿verdad? Aquí vemos que, pues, según Lucina, nunca se ha ostentado como doctora. Y ya vimos cuántas veces se ha ostentado como doctora. El pez
por la boca muere, el pez por la boca muere. Por eso antes de hablar hay que conectar el cerebro para no decir mentiras. Y no creamos que las mentiras van a permanecer por siempre, siempre se descubre. Ahora, en 19, el 24 de abril de 2009, ante la Fiscalía General de la República, en el escrito que presentó Lucina, se dice que nunca Maritza se había ostentado como doctora. 2019. Y aquí vamos a ver varios documentos que hablan de que sí. El 28 de diciembre de 2016 en Facebook, Magic MRCI Capacitadora, ¿verdad?, con la autorización de Maritza, promocionó la videoconferencia Opción de acumulación de ingresos por personas morales con la doctora en Ciencias de lo Fiscal, Maritza Noriega, a través de Legal Cloud MRCI, ¿verdad? El 4 de julio de 2017 se publicó una aplicación en Facebook que dice: con el doctor Marcos Pérez Ángeles, que no es doctor, y la doctora Maritza Noriega López se analizarán las tesis y jurisprudencias relevantes del Semanario Judicial de la Federación del 30 de junio de 2017. O sea, la que nunca se ostentó como doctora se promocionó el 4 de julio de 2017 para hablar de temas fiscales junto con otra persona que tampoco es doctor, ¿verdad? El 31 de octubre de 2017, en el programa Sacrilegios Jurisprudenciales, dice: buen día, Legal Cloud MRCI te invita a la emisión semanal del programa pionero y líder en el análisis de los más novedosos y trascendentes criterios judiciales, sacrilegios jurisprudenciales. En esta ocasión acompañarán al doctor Marcos Pérez Ángeles, que no es doctor, los expertos en materia tributaria, la maestra Maritza Noriega, que sí era maestra, y el licenciado en Derecho Guadalupe Vivar Álvarez, que el 31 de octubre de 2017 no tenía cédula profesional de licenciado en Derecho. El Legal Cloud MRCI publicó en su Facebook que te presentamos a continuación el siguiente ensayo de la autoría de la doctora Maritza Noriega López, mediante el cual se realiza un análisis minucioso de los derechos y obligaciones de las asociaciones religiosas. Esta promoción, esta publicidad se publicó el 13 de abril de 2019, atribuyéndose Maritza el grado de doctora, y unos días después, el 13 de abril de 2019, el 24 de abril de 2019, 9 días después, ante la Fiscalía General de la República, por indicaciones de Lucina, Maritza dijo: yo nunca me he ostentado como doctora. Vean ustedes nada más, qué deshonestidad. El 26 de agosto de 2019 se dice en Legal Cloud MRCI: acompaña al doctor Marcos Pérez Ángeles, que no es doctor, y a la doctor Maritza Noriega López el día de mañana, martes 27, en un programa en donde se brindará el análisis completo de las tesis y jurisprudencias más relevantes publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el viernes pasado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos más todavía. El 17 de septiembre de 2019, Legal Cloud MRCI promociona que invitamos a leer el siguiente artículo de la doctora Maritza Noriega López, mediante el cual destaca que las autoridades fiscales cuentan con diversos mecanismos para detectar la capacidad contributiva de las personas físicas, ostentándose como doctora una vez más, aunque Lucina dijo que nunca Maritza había tenido la osadía
de ostentarse como doctora. 14 de octubre de 2019, Legal Cloud MRCI. Te invitamos a leer el siguiente artículo de la autoría de la doctora Maritza Noriega López, en el cual destaca, etcétera, etcétera. Sí, pero otra vez se vuelve a ostentar como doctora, ¿verdad? Legal Cloud, 23 de enero de 2023, felicita a la doctora Maritza Noriega por su nombramiento como fiscalista del año en la revista Defensa Fiscal. No solo en la revista Defensa Fiscal falsamente se le atribuye el grado de doctora con la complacencia de José Antonio Pérez Ramos, integrante del consejo editorial de la revista, sino que además Legal Cloud MRCI felicita a la doctora, ¿sí? Les digo ahí que todo mundo se dice doctor, ¿verdad? Dígame licenciado, ¿verdad? Vean nada más cómo lo que sacó Chespirito en sus programas cómicos, pues sí tienen algo que ver con la realidad. Finalmente vamos a ver brevemente las mentiras que dice Lucina respecto de Pedro Lozano Jiménez. Casi todas las mentiras son idénticas, o sea que no tiene mucha creatividad Lucina, las mentiras son las mismas. El 21 de marzo de 2019, ¿qué dijo Pedro Lozano ante la Fiscalía General de la República inducido por Lucina? Bueno, que su ocupación es empleado particular. Otra vez, una persona que tiene un patrón, obviamente José Antonio Pérez Ramos. Ya en el documento escrito ante la Fiscalía, Lucina escribió que en el presente caso, la profesión de licenciado en Derecho consiste fundamentalmente en realizar hechos o acciones para recurrir ante los tribunales por escrito de palabra para la solución de un pleito en representación de un tercero, o bien asesorar a la persona que haya acudido ante él para solucionar un conflicto de índole legal, supuestos que en la especie no fueron realizados por Pedro. Bien, otra vez están mal. La profesión de licenciado en Derecho se ejerce de diversas maneras: litigando, dando asesoría legal, pero también dando clases de Derecho en universidades, en licenciatura, especialidad o maestría, dando cursos de Derecho en capacitadoras, dando conferencias de Derecho en eventos públicos, como por ejemplo cuando en el Congreso Internacional de 2017 en el que participó, pues habló de cuestiones legales el falso doctor Pedro Lozano Jiménez. Y entonces no es cierto que el abogado únicamente ejerza la profesión cuando litiga o cuando da asesoría en su despacho, también cuando públicamente habla de derecho, porque el derecho no es un oficio que cualquier ignorante pueda hablar de él. No, el derecho es una profesión legalmente reglamentada que solamente puede ser ejercida por profesionistas que tienen título o cédula profesional. Y además, en el caso concreto, el delito de usurpación de profesiones, no necesariamente para que se cometa, el imputado tiene que realizar actos propios de una actividad profesional de abogado. No, también se comete este delito de usurpación de profesiones con el solo hecho de que una persona se atribuya el grado de profesionista sin tener título ni cédula. No tiene que ejercer la profesión, Basta y sobra con que diga que es licenciado en Derecho y no lo sea, que es doctor en Derecho y no lo sea, para que se cometa el delito, ¿verdad? Dice aquí, Pedro, inducido por Maritza, por Lucina. Lo único que se me pretende imputar es la supuesta ostentación como doctor en Derecho a través de propagandas publicitarias emitidas por un tercero. Sin embargo, para la parte que interesa al presente argumento, se advierte que en el supuesto jamás concedido que haya existido dicho hecho, este no es una hipótesis típica sancionada por la ley, pues al efecto
el artículo 250 del Código Penal Federal fue llamado a la vida jurídica para sancionar conductas completamente distintas, es decir, imponer una pena a aquellas personas que, sin contar con título profesional, ejerzan las funciones propias de la profesión. No. El artículo 250 del Código Penal Federal establece que el delito de usurpación de profesiones se comete realizando aisladamente 5 conductas diferentes. Una persona puede cometer este delito de usurpación de profesiones cuando, en primer lugar, nada más se ostente se atribuye el carácter de profesionista sin tener título. No tiene que hacer nada más que atribuirse la calidad de profesionista sin tener título y ya cometió el delito. Otra conducta diferente, aislada, independiente, es que una persona realice actos propios de una profesión, de una actividad profesional sin tener título. Es otra conducta totalmente diferente. Otra diferente y aislada, que ofrezca públicamente sus servicios como profesionista sin tener título o cédula profesional. No es cierto que solamente se comete el delito de usurpación de profesiones cuando se ejerza la profesión sin tener título profesional. También cuando se atribuya un título profesional que no tiene. Muy bien. Es indispensable que quien denuncie, dice Lucina, sea una persona que aduzca una afectación material y real a su esfera jurídica como consecuencia de haber una indebida representación ante los tribunales de justicia en el país por alguien que se ostentó como profesional del derecho. Aquí Lucina, en su ignorancia, dice que solamente pueden denunciar de usurpación de profesiones a Pedro los clientes que hayan sido defraudados por el mal trabajo de Pedro ostentándose como doctor. Y eso es totalmente falso. En la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución en materia de títulos y profesiones, que es aplicable en toda la República, ¿verdad?, claramente se señala en el último artículo que se concede acción popular a toda la sociedad para denunciar el delito de usurpación de profesiones. Es tan grave usurpar una profesión que no es cierto que nada más los afectados por ese usurpador de profesiones son los únicos que lo pueden denunciar. Es tan grave que cualquier persona que sepa que otro sujeto está usurpando una profesión, cualquiera lo puede denunciar. Aunque nada más la usurpación consista en atribuirse una profesión que no tiene, ¿verdad? Hay acción popular y cualquier persona puede denunciarlo. Es importante que Lucina lea la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución, ¿verdad?, para que vea que hay acción popular para que cualquier persona pueda denunciar a los presuntos usurpadores de profesiones, ¿verdad? Dice Lucina que el grado de doctor en Derecho no es una profesión reglamentada. Pues, préstame la cédula de José Antonio Pérez Ramos, que la acabamos de usar. Pues tan es una profesión que para su ejercicio se requiere de título y cédula profesional. Título y cédula profesional, ¿verdad? Por eso la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, otorga las cédulas profesionales de doctorado. Dice aquí, profesión, doctorado en Ciencias de lo Fiscal, y esta es la cédula de José Antonio Pérez Ramos. Profesión, doctorado en Ciencias de lo Fiscal. Entonces, eso de que el grado de doctor no es una profesión reglamentada, Lucina, eso es un señalamiento totalmente falso, totalmente falso. Lo que pasa es que como no tienes cédula de doctora, pues no sabes lo que dicen, ¿no? Y no has checado estos documentos que se pueden imprimir de la página de internet del Registro Nacional de Profesionistas, por eso no sabes que el doctorado sí es una profesión. Muy bien.
Dice aquí que de ninguna manera acredita que el suscrito Pedro Lozano se haya atribuido el carácter de doctor, ni mucho menos que el suscrito haya realizado actos propios de dicha profesión sin contar con el título o autorización reglamentaria. La denuncia se presentó no porque Pedro hubiera realizado actos propios de la profesión de doctor, no, fue nada más porque se atribuyó indebidamente la profesión de doctor. Dice, máxime que no existe datos de prueba que hagan suponer que el suscrito anticipara a mi nombre las reglas de R o doctor en alguna publicidad o medio electrónico, ni mucho menos a través de dicha publicidad o publicación se estuviera realizando actos propios de alguna profesión que no tengo. Al contestar la demanda civil, exhibimos infinidad de documentos en los cuales Pedro Lozano se ostenta como doctor desde hace muchísimos años, antes de que rindiera esta declaración el 21 de marzo de 2019, no obstante lo cual Lucina dijo esta mentira para engañar a la Fiscalía General de la República, en donde dice que Pedro nunca se ha ostentado como doctor. Dice Lucina, no existe indicio que haga suponer que el suscrito se haya ostentado por cualquier medio la calidad de doctor. Falso. Lo vamos a demostrar. El suscrito en ningún momento me ha ostentado públicamente con una profesión que no tengo, por las dos sencillas razones. En ningún momento he ofrecido mis servicios profesionales al público en general. Aquí dice que nunca ha ofrecido sus servicios al público en general y me demanda 3,5 millones de pesos inducido por Lucina, diciendo que después de que lo denuncié en 2017, por más que ofrecía sus servicios profesionales, ya nadie lo contrataba. Veamos, y ambos documentos fueron elaborados por Lucina. Aquí dice, nunca he ofrecido mis servicios, Lucina. Demanda de civil, Lucina. Después de que publiqué mis videos, por más que ofrecía sus servicios, nadie lo contrataba. Mentiras de los dos, de Pedro y de Lucina. Falsedades de los dos. Muy bien. Y luego dice, y además que nunca se ha ostentado públicamente con el doctorado. Vamos a ver que sí. El suscrito en ningún momento ha asentado hechos falsos en documento alguno. Vamos a ver varios documentos en donde él ha ostentado el hecho falso de que es doctor, porque incluso al día de hoy no es doctor. Quiero hacer notar que la evaluación de las tesis de ambos, Maritza y de Pedro, duró 1 hora. Duró 1 hora nada más la evaluación, ¿verdad? O sea que ni siquiera se analizó bien el avance de sus tesis, porque en 1 hora muy poco se puede analizar. Aquí dice Lucina que Pedro es egresado del doctorado en ciencia de lo fiscal, tal y como lo acredita con copia certificada del acta de examen profesional de doctorado. Y esa acta de examen profesional de doctorado pirata es idéntica a la de Maritza. O sea, no es acta profesional de doctorado, examen profesional de doctorado, sino que es un acta de evaluación hechiza, firmada por personas, una que no era doctor al momento de llevarse a cabo esa evaluación, y otro que es doctor pero en una cosa que no tiene nada que ver con lo fiscal. Dice él que nunca ha ejercido la profesión en tribunales, etcétera. Sin embargo, aquí dice que la demanda ante la fiscalía dice: nunca he ejercido la profesión ante tribunales, nunca he litigado. Y para demandarme 3,5 millones, Lucina dice que con motivo de mi trayectoria profesional en la defensa fiscal o derecho tributario, soy invitado a simposios, congresos, conferencias, esto con el objetivo de platicar y compartir estrategias y experiencias de litigación fiscal y corporativas. Por fin, Lucina y Pedro, decídanse. Ante la fiscalía nunca has litigado, Pedro. Y para demandarme 3,5 millones, pues sí has litigado, y hasta dabas estrategias y experiencias de litigación fiscal. Vean nada más sarta de mentiras que dice Lucina
y que dice Pedro. Y luego la de rigor, hasta los voy a aburrir, bueno, pero es que así lo escribió Lucina, igualito, sin cambiar de una coma. A partir de la difusión de los videos publicados por mí, varios de mis clientes decidieron ya no trabajar con el suscrito para no verse afectados por tener una relación laboral o de amistad con una persona que es señalado como delincuente o que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por delitos graves. De igual forma, cuando el suscrito acudía a ofrecer mis servicios profesionales a personas físicas y morales, muchos de esos clientes potenciales han rechazado trabajar con el suscrito porque no quieren que se les relacione con una persona que está siendo investigada por delitos. Lo anterior se ha reflejado una disminución considerablemente grande del 50% en mis ingresos por el abandono de los clientes afianzados y la falta de captación de nuevos clientes, cuando en 2019 ante la Fiscalía General de la República Pedro declaró que él era un simple empleado, que no era alguien que ejerciera de manera independiente su profesión, por lo tanto no tenía clientes, no pudieron abandonar los clientes en 2017 porque no tenía, era un empleado, ¿verdad? Y nunca ofreció sus servicios. No es cierto que después del 2017 ya nadie lo haya querido contratar cuando él ofrecía sus servicios. Entonces vemos mentira tras mentira de Lucina. ¿Cómo se les dice a los mentiros? Mitómanos, creo, ¿verdad? Sí, creo que sí, mitómanos. Muy bien. Vamos a ver ahora las pruebas. Bueno, no tiene caso que analicemos el acta de evaluación del avance de la tesis de Pedro, porque es idéntica. Firmaron los mismos, Salvador Leaños Flores, que es doctor pero en otra cosa que no tiene nada que ver con lo fiscal, y Héctor López Villalobos firmó su evaluación el 8 de noviembre del 2016, por lo que tendría que demostrar que su cédula la obtuvo entre el 4 y el 7 de enero de 2016. Salvador Leaños Flores, te damos el derecho de réplica, estimado Salvador, para que puedas demostrar que esto no es cierto, ocurrido lo cual nos disculparemos de inmediato, ¿verdad? Lucina dice que nunca se ostentó Pedro como doctor, y aquí tenemos un reconocimiento que le dio la revista Defensa Fiscal al doctor en Ciencias del Lo Fiscal Pedro Lozano Jiménez por su asistencia al Congreso Reformas Fiscales de 2017, y este diploma fue otorgado en enero de 2017. ¿Por qué la revista Defensa Fiscal le dio a Pedro este reconocimiento como doctor en Ciencias de Lo Fiscal? Bueno, pues porque seguramente Pedro dijo que era doctor, pero además también porque así lo autorizó en 2017 José Antonio Pérez Ramos, que es miembro del consejo editorial de dicha revista, ¿verdad? También el 28 de abril de 2017 MRCI le otorgó la presente constancia al doctor en Ciencias del Lo Fiscal Pedro Lozano Jiménez por su participación en la conferencia Estrategias para Medios de Defensa. El que nunca había litigado, aquí da estrategias para medios de defensa. Bueno, más bien este curso lo dio, él asistió, y el curso lo dio el licenciado en Derecho Sergio Esquerra, que también descubrimos que para el 28 de abril de 2017 no tenía cédula profesional Sergio Esquerra, no tenía cédula profesional, o sea que también indebidamente se atribuía a una profesión que no tenía, y ya había escrito varios libros, ¿verdad? Y andaba del tingo al tango en todo el país ostentándose como licenciado en Derecho cuando no tenía cédula profesional. Qué cosas se ven en esta vida, ¿verdad? Bueno, en 2017, noviembre de 2017, también se le otorga por la Asociación Mexicana, ¿qué será? Academia Mexicana de Derecho Fiscal, ¿verdad? Una constancia al doctor en Ciencias de Lo Fiscal Pedro Lozano Jiménez
por su participación en un congreso en noviembre del 2017. Esto ocurrió después de que lo denuncié, que usurpaba la profesión de doctor en Derecho. Él insistió y el 11 de noviembre se volvió a ostentar como doctor. En diciembre de 2017 otra vez el MRCI le otorga otro reconocimiento al doctor Pedro Lozano Jiménez. Después de que lo denunció, no le importó la denuncia, él siguió atribuyéndose un doctorado que no tenía. Aquí en 2018, el 25 de septiembre de 2018, el colmo, el Instituto de Especialización para Ejecutivos le otorga la presente constancia al doctor en Ciencias de lo Fiscal Pedro Lozano Jiménez, que al día de hoy no tiene cédula de doctor. O sea, ¿qué no el instituto lleva? El Instituto de Especialización para Ejecutivos no lleva un registro de quiénes son doctores, a quienes les ha otorgado el título de doctor. ¿Cómo es posible que en 2018 diga que Pedro es doctor ese instituto cuando él no le ha otorgado esa cédula o ese título a Pedro, ¿verdad? Y esto es firmado por el doctor Salvador Leaños Flores, el que según fue jurado del acta de evaluación del avance de la tesis de Pedro. Él, que no es especialista en fiscal, sino en una rama diferente, porque su doctorado lo tiene en otra especialidad. En 2018, la Facultad de Contaduría y Administración le otorga un reconocimiento al doctor Pedro Lozano Jiménez, ¿verdad? Para que todo el mundo le diga doctor es porque él mismo se ostenta como doctor, ¿verdad? Claro que él tira la mano, tira la piedra y esconde la mano. No, yo no digo que soy doctor, me dicen. Cuando se publica en la revista Defensa Fiscal que ha sido designado como el fiscalista del año, ¿verdad? Hay un artículo muy bonito, muy emotivo, en donde se le atribuye repetidamente el doctor Pedro Lozano Jiménez, cuando su patrón, José Antonio Pérez Ramos, que es miembro del consejo editorial de la revista, pues sabe que su subordinado, su empleado Pedro, no tiene doctorado, no obstante lo cual, José Antonio Pérez Ramos no tiene empacho en su calidad de miembro del consejo editorial de la revista autorizar que se le ponga como doctor. El 19 de enero de 2017 MRCI publica una fotografía en donde dice que MRCI felicita al doctor en Ciencias de lo Fiscal Pedro Lozano Jiménez por su nombramiento como el fiscalista del año 2017 por la revista Defensa Fiscal. No solo en la revista se le atribuye el grado de doctor que no tiene, sino que incluso MRCI lo felicita por ese nombramiento, también atribuyéndole el grado de doctor. El 13 de noviembre de 2017 se publicita una emisión semanal de un programa en donde el invitado es el doctor Pedro Lozano Jiménez. Dice Lucina en 2019 que nunca se ostentó como doctor, y aquí el 13 de noviembre de 2017 se ostenta como doctor. Hay infinidad de documentos en los cuales Pedro se ha ostentado como doctor, con lo cual se demuestra plenamente las mentiras de Lucina. Bien, estimados amigos, pues el 22 de este mes vamos a acudir a la Junta de Conciliación con Lucina. Obviamente no vamos a llegar a ninguna conciliación, vamos a emplazarnos y con toda oportunidad vamos a contestar la demanda y nos vamos a defender con todo, porque vocación de víctima no tengo. Entonces, pero sí les quería comentar de todas estas mentiras, y todo eso lo hago con carácter didáctico. No digan mentiras, estimados amigos, y no tan burdas, porque van a ser descubiertos. Entonces, si ustedes quieren, estimados compatriotas, preservar su dignidad intacta, si ustedes quieren ser respetables,
¿verdad? No digan mentiras, y menos mentiras tan burdas, fácilmente detectables y detectadas como las que hemos comentado en este programa. Y por otro lado, si alguien dice mentiras tan burdas, pues hay que hablar, hay que denunciarlo, hay que compartir esas mentiras, ¿verdad? Para que esas personas ya no digan mentiras de otros, ¿verdad? Y para que uno mantenga íntegro nuestro nombre, nuestros apellidos, que necesariamente se los heredamos a nuestros hijos. Bien, estimados amigos, pues los estaremos informando de estas noticias que tienen que ver con el juicio de Lucina Yadira, para que vayamos conociendo cuáles son las mentiras que va a decir Lucina Yadira en su demanda. Y yo estoy hablando de mi vida, de las mentiras que dicen en mi contra, y tengo todo el derecho de hablar, porque esos derechos me los conceden los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y a todas las personas que mencioné, a todas las personas físicas y morales que mencioné en este video, si creen que he dicho alguna falsedad, tienen todo el derecho de de ejercer el derecho de réplica que se les concede en la parte final del primer párrafo del artículo 6 constitucional, y yo respetaré puntualmente el ejercicio de ese derecho de réplica. Estimados amigos, nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite. Mientras, sean muy felices.